Una vez en una entrevista por ahí en México sabían que me gustaba mucho comer y el periodista me dijo, y para ti debe ser muy rico estar en México, que tenemos la mejor comida del mundo. Dije, bueno, mira, para mí la mejor comida del mundo está en Perú, pero esta es fácil, la segunda o la tercera. Y él se enojó mucho y yo no entiendo cómo puedes enojarte por ser la tercera mejor comida del mundo. Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí estrenando nuestra cuarta temporada con Alberto Montt. Alberto, bienvenido a Expertos de Sillón. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Ustedes hablan así en post-podcast, en la vida normal? Sí, está más o menos bien. Yo tenía un profesor de radio, a mí una vez me dijo que dejara de hacer mi voz de Kafka cuando estaba al aire. Porque yo me sentaba y era como, están escuchando Jazz 91.7. Como que otro cuento. Yo creo que a veces hablo así, a veces no. Pero creo que lo hago a veces en la vida real. ¿Sí? Sí. También raro igual, porque como es loco, porque en especial porque nosotros estuvimos hablando, y esto los escuchas podrán saberlo, estuvimos hablando 5 minutos antes, y eran personas normales, y de repente comenzó el podcast, se convirtieron en bichos raros. No, yo cuando hago la intro soy un bicho raro, 100%. Sí, siempre es un momento como de una subida de energía que nadie se está esperando. Y que yo lo hago para yo subirme la energía para el resto del episodio, para empezar desde ese lugar. Coaching propio. Sí, es un ritual. Sí, es un ritual. Es lo que me llama la atención de la gente de la tele, que siempre tienen que estar súper felices, súper felices. Yo creo que no sé cómo no se suicida más gente de la tele. Esto es todo un tema, pero yo he hecho comerciales para televisión. ¿Pero como actor? ¿Así como modelito? Sí, modelito. Y después de como 12 horas de sonreír derecho, uno se quiere suicidar. Uno genuinamente es como, ya, esto es lo más falso y lo más horroroso que he hecho en mi vida. Déjenme continuar. Pero esta es la tarjeta más larga con la que hemos empezado un episodio en mucho tiempo. Para los que no lo conocen, Alberto Montt es dibujante, cuentero, así lo vamos a presentar. En este momento está en Chile, en Santiago, y también es anfitrión de un podcast que se llama La Vida es Increíble con Ricardo Liniers. Que si no lo conocen, pues vayan, escúchenlo, donde no hace la voz de podcast. No, exactamente. Sí, pero yo creo que hago voz de podcast. Ahora, con respecto a la intro y la ida por las ramas, ¿no es para eso que uno hace este tipo de programas? Como para poder volarse y hablar de cualquier estupidez sin temor ni cargo de conciencia. Yo le he cogido más y más susto a las analíticas que muestran que un resto de gente se desengancha en los primeros momentos. Entonces yo siempre estoy pensando en como, ¿cómo le decimos a la gente? Como que, y vamos a hablar de esto, ahora quédense. Y después de ese momento yo ya soy como, ok, podemos hablar de lo que sea. Perfecto. Oye, pero espérate, ¿dónde tú dices que las analíticas te han modificado tu forma de relacionarte con la misma gente? Es heavy. Sí. Pues es todo lo que tengo. Es como que esto, si pudiera hablar con todos los oyentes sería otro cuento y pues hay algo de eso en Twitter, pero como que las analíticas son como el Tinder del podcastero con su público. Es como que me diste a la derecha, como que qué porcentaje de gente nos dio a la derecha en los primeros momentos y qué gente se fue a la izquierda. Viste que no tengo Tinder, entonces nunca sé exactamente para qué lado hacer el chiste. Nunca. Yo tengo que revisar siempre. Yo tengo problemas de lateralidad, entonces si a mí me dicen izquierda y derecha, no sé qué significa. ¿Qué pasa si eres torpe, como está diciendo Sebas que puede llegar a ser, y te gusta una chica o un chico y le das para el lado que lo eliminas? ¿Puedes retroceder en Tinder? ¿Puedes hacer un undo? Así es como te hacen pagar. Porque si uno hunde el botón de retroceder, Tinder es como, ¡ay, no! ¡Qué pena! Tienes que pagar para hacer eso. ¿En serio? Sí. Extraordinario. Me parece bien. Está bien. Si algún día llego a abrir un Tinder, abriré la versión pagada. Pero no vamos a hablar, bueno, no sé, ya hablamos de Tinder, ya hablamos de muchas cosas. Esto, sí. Alberto, pero ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué nos congregó? ¿Qué nos citó? Nos congregó el hecho de que ustedes quieren que hablemos sobre algún tema que me apasione, que no tenga que ver con aquello que hago cotidianamente para sobrevivir o lo que se creería que hago para sobrevivir. Y pagar Tinder. Que es dibujitos, básicamente. Y habiendo pensado que es algo que me gusta y que me mueve la vida, para mí no hay nada como el comer. Entonces, no sé si entra dentro de este espectro de gustos u obsesiones
por las cuales ustedes han invitado a gente en previas ocasiones, pero no me importa, en el fondo creo que hablamos de comida. El hecho de que no te importe si nosotros queremos hablar de eso y vos querés hablar de eso, significa que es una obsesión que entra. Sí, significa que estoy viejo y que ya en realidad me importa. ¿Viste? Uno ve a los viejos y uno dice, pero este idiota no tiene filtro. Es vejez, no es torpeza. Sí. Entonces eso, yo quiero que hablemos de comida, quiero que compartamos experiencias y emocionalidades en torno a la mesa. Yo solo quiero compartir lo que me acaba de pasar hace 5 minutos, que yo retrasé el comienzo de la grabación porque yo me estaba comiendo un giro, porque sencillamente ese fue el momento en el que llegó, se demoró en llegar y llegó a puertas de la grabación, y yo todavía soy un bebé en el respecto de que yo estoy de mal humor y emocionalmente mal y nunca me doy cuenta de que eso es hambre. Como que yo todavía como que estoy tratando corto gente en mi vida y digo como que estoy teniendo un mal día. Y luego como, y era como que, ya estoy bien. Y es como, y siempre me siento como un bebé de 5 años por no ser capaz de identificar que muchas emociones son hambre. Sí, bueno, a mí me pasa algo, más bien diría que es al contrario, porque yo creo que no he tenido hambre desde el 86. Porque yo creo que no recuerdo cuál es, o sea, sé lo que es el deseo y la gana y el antojo. El hambre, no recuerdo, porque no creo que uno después de 3 horas de andar, no sé, en el metro santiaguino, uno realmente tenga hambre. Pero he tendido a asociar esa sensación de ñami, ahora tengo ganas de, con hambre. Pero al final, no sé, creo que en mi vida y en la vida de mucha gente, muchas de nuestras actividades giran en función de la comida. De hecho, para mí los viajes son una excusa para comer. No, así como hay gente que planifica su viaje a Nueva York, no sé, a Madrid o a Bogotá, dice, no, lo que voy a hacer es voy a ir primero al Museo del Oro, después al Museo de Botero, no entiendo para qué, pero digamos que alguien quiere ir. Para mí es marcados los restaurantes a los que quiero ir o las cosas que quiero comer en la calle o las personas con las que voy a salir a cenar, digamos, ¿no? Ese es como mi modus, más que modus operandi, es como mi fin con respecto a los viajes. ¿Cuándo empezó a ser así? ¿Cuándo fue como la primera vez que te diste cuenta? El principio organizador detrás de como mi ímpetu o mi impulso por viajar a algún lugar es lo que voy a comer. Sabes que yo vengo nunca lo había pensado, entonces voy a tratar de hacer un análisis relativamente coherente ahora. Pero yo vengo de una familia por parte de madre que es súper extensa. Mi mamá tiene 15 hermanos. Entonces, dentro de esos 15 hermanos hay un crisol de gente, ¿no? Y los menores, que eran con quienes yo convivía, hacían del comer un disfrute. O sea, para ellos la celebración siempre tenía que ver con comida, ¿no? Sí. Alguna vez conversaba con alguien, no recuerdo con quién, ya me va a venir a la memoria, que me dijo algo muy lindo. Me dijo algo así como, había salido un negocio, nos habían aceptado un proyecto. Me dice, estoy súper feliz, nivel celebración con pizza. y esto es independiente de si te gusta o no la pizza o si te parece que es el sumum de la pirámide alimenticia. Pero el hecho de relacionar ese nivel de felicidad con la comida me hizo sentir muy, muy cercano al dicho, al punto que pienso adoptarlo sin ningún tipo de resquemor. Entonces yo creo que mi placer por el comer parte de ahí, de la asociación con la felicidad. Que muchas veces, viste que la gente te dice que es malo, ponte tú ya cuando tienes hijos, te dicen, no, si está llorando, no le des comida para calmarlo, porque va a empezar a asociar que la comida es una forma de llenar otros vacíos, que conmigo claramente ya fue muy tarde. Entonces yo sí lleno vacíos con comida, o sea, ¿y qué es lo que pasa con Estados Unidos? Tienen una denominación maravillosa que es el comfort food, ¿no? Y el comfort food es exactamente lo que tú comes para reconfortar tu alma. Y eso para mí es lo que engloba la relación con la comida, básicamente. Esa idea de que lo que tú estás haciendo es reconfortar tu alma a través de... Hay algo de lo que estás diciendo que me parece interesante en relación con lo que hablamos en la preentrevista, que al principio nos decías, o inclusive ahorita, yo organizar los viajes alrededor de la comida, y ahorita terminas hablando de como el comfort food, o la comida para reconfortar el alma, que sí está atada al menos como en el término comfort food con una cierta idea del hogar. Sí,
Entonces, me causa curiosidad cómo pensás que la comida reconforta al viajar cuando se viaja precisamente un poco para buscar cosas diferentes a lo que uno tiene cerca o lo que uno tiene, por decirlo así, en la casa. Y que siento que son dos funciones que haces para las personas son diferentes, porque yo pienso en mi hermana, por ejemplo, que es una persona extremadamente como conservadora en sus elecciones de comida, como que mi hermana sabe qué son las cosas que le gusta y no se sale de allí y está perfectamente contenta con eso. Sí. Y que creo que como que muchas veces sí, como de la familiaridad viene ese confort y como de esa rutina viene ese confort y que todas esas comidas son como súper sencillas y todo eso, y que por el otro lado la comida, sí, extranjera o diferente o nueva puede ser súper retadora y es una apuesta, y yo creo que siempre lleva como un poquito de riesgo, ¿no? Como que, uy, ¿qué es esto nuevo que me va a comer? Me va a gustar, no sé, y a veces falla. Claro, o sea, es que uno puede hablar del confort y del reconfortar desde la idea de la familiaridad, y es absolutamente correcto, ¿no? Yo quiero por ahí recordar los abrazos de madre, la cocina de la abuela, aquello que te hace sentir seguro. Por un lado, es verdad, es eso. Por otro lado, hay otro aspecto de la cocina que a mí me fascina y que también lo puede unir uno con el reconfortar el alma, y es que para mí la cocina es una de las actividades artísticas más vivas en el mundo. Aquí voy a desarrollar un poco para que no perdernos. Yo creo que la función del arte es la comunicación, ¿no? La comunicación personal y el contacto con otros. Y el arte culinario cumple a cabalidad con eso, ¿no? Es una manera de expresar tu ser, ya sea por tradición o por creatividad, y de dar a otro algo que sale de ti con todo cariño, en la medida de lo posible. Digamos, hay muchas que son fábricas de salchichas y ya. Entonces, en ese descubrimiento del otro a través de esta entrega, también hay el mismo confort o el mismo abrazo que te puede generar ver un cuadro por primera vez. Qué sé yo recuerdo la primera vez que vi un Van Gogh en vivo, si bien ya lo conocía, pero la primera vez que lo vi en vivo fue como una patada en el alma, ¿no? Y me pasa lo mismo cuando pruebas cosas nuevas, que a veces sí, es verdad que pueden ser un reto, ya sea para las papilas gustativas o para los criterios de lo que tú consideras que es cocina buena o no, pero cuando hay conexión, que no es siempre, pero cuando llega a haber conexión, tú perfectamente puedes sentirte reconfortado con algo que pruebas por primera vez. Ya sea porque lo entendiste intelectualmente, o porque el uso del comino, que ya lo conocías en la cocina chilena o en la cocina india, de repente te encantó cómo lo utilizaban en Turquía, y esa berenjena que tú nunca habías pensado que le podía servir el comino, resultó ser para ti una novedad, entre comillas, pero al mismo tiempo es un espacio en el que se fueron mezclando otras vivencias. Entonces, es verdad, claro, si te saco de acá y te llevo a Birmania y te hago comer, no sé, huevo de pato de 28 días hervido, probablemente para ti sea realmente un choque. Pero probablemente si te hago comer el tallarín que cocina la vieja en la esquina, vas a tener una asociación que te va a permitir volver en algunos puntos a unir espacios de tu propia historia y convertirlo en... Ahora, con respecto al viajar y comer, para mí tiene que ver justamente con eso. Yo creo que cuando era chico y viajaba, que no era tanto ni tan a menudo, y mi placer era ir a museos, por ejemplo, o ir a galerías, tenía que ver con que yo quería conectarme con el arte en otros lugares, ¿no? O saciar esa sed que siempre te están contando que es lo que tú tienes que buscar cuando viajas, ¿no? Es decir, si vas a Europa tienes que buscar el arte docto, si vas a Europa tienes que fijarte en la arquitectura X, la arquitectura Y, qué sé yo. Pero en algún punto en mi vida comencé a sentir que todo eso era postales. Entonces tú llegabas al Louvre, llegabas al Pompidou, llegabas a cualquier museo en París y te encontrabas con postales. Y de repente entrabas a un mercado y comenzabas a ver la vida cotidiana del hoy día. Sí, comenzabas a ver la gente comprando productos, la gente oliendo cosas, la gente cocinándote ahí en un lugar, compartiendo. En algún momento me puse a reflexionar, ¿qué carajos es el arte? ¿Es esta cosa que está colgada en una pared? ¿O es la conexión que existe entre la gente desde su cotidianidad? Y para mí la comida terminó siendo
ese lugar de cultura que yo voy a buscar a los sitios donde viajo. Me parece que me nutro mucho más de la cultura de Colombia yendo a un mercado en Bogotá que yendo al Museo de Botero, como conversábamos hace un rato. Siento que estoy viviendo mucho más Colombia, ¿no? Si vas y te comes un chicharrón, si comes una arepa de huevo, entiendes mucho más al pueblo, que es para esto es para lo que estamos relacionándonos con el arte, que viendo una escultura gordita. Pero eso es curioso inclusive porque en ambas, al menos hoy en día, yo sí creo que ha habido un cambio muy grande inclusive como en como los motivos para viajar que antes sigue existiendo, claro, y la presión es enorme, pero antes esa presión como para viajar y conocer y había ciertas cosas que había que hacer. Sí, casillas que marcar. Que eran sobre todo como relacionadas con la alta cultura, por decirlo de alguna manera. Sí. Eso ya ha cambiado mucho y ahora ya hay, o sea, se está bien viajar por comer y de hecho, pues, la verdad hay que viajar hoy para tomar fotos y ponerlas en Instagram. Así Claro, pero ese es otro capítulo. Sí, ahora, yo no sé si ha cambiado tanto. Yo creo que ha cambiado quizá en un círculo más cercano al tuyo, pero en el grueso de la gente que viaja sigue haciendo check a los landmarks de las ciudades. O sea, si no... Absolutamente, pero lo que me parece interesante igual de pensar en la comida y en la comida a la cual uno tiene acceso como viajero en muchos lugares y el arte mismo, el arte que uno ve en una galería sigue siendo, en ambos hay como un problema de mediación. Sí. Y esa mediación a la larga tiene que ver algo con como las ideas de como la autenticidad de los lugares y lo que se permite como registrar como auténtico a los visitantes. Sí, a mí me fascina como pensar en cuál es el restaurante, como que el restaurante local que el lugar le presenta a los extranjeros. A mí siempre me fascina como encontrar esas dicotomías cuando como que uno entra lo suficiente en una cultura para que alguien te diga como que no, espera, vos estás yendo a tal sitio. No, ese es como el frente que nosotros ponemos para ofrecerle una experiencia auténtica a los extranjeros. Exacto. Caíste en la trampa. Y ahora te vamos a llevar acá y queda en un sótano y esto es verdadera cultura X. Y es que eso nos da pie para dos ramas que son súper interesantes. Uno, respondiéndote a ti, Alejandro, primero, efectivamente es tan cultural, entre comillas, y tan individual que todos tenemos nuestro espacio que consideramos el real. Ajá. O sea, por ejemplo, en Chile, que no sé si han estado acá, pero la empanada es muy importante en Chile. Entonces, cada chileno al que le preguntas cuál es la mejor empanada que hay, te va a dar un sitio que es totalmente diferente al del otro. ¿Ya? Y está bien que así sea. Entonces, es tan de uno se apropia tanto de esa parte de la cultura, que es la comida, que tú intentas o pretendes que aquella versión de esa cultura que te pertenece es la más cultura. Sí. Y es la más propia. Y eso es muy lindo, es muy lindo. Ahora, por otro lado, y aquí hago link con lo que decía el Sebas, con respecto a los viajes y el acceso a los lugares. Yo creo que lo maravilloso de los viajes por cultura es que tienes dos opciones, ¿no? Uno, por ejemplo, llegas a Tokio, por ejemplo, para poner un ejemplo pelotudo, y dices, yo en Tokio quiero comer ramen, ¿ya? Y sé que el mejor ramen de Tokio, según la guía tanto, está en tal lugar. Y obviamente eso está sujeto a quien decidió que ese era el sitio y ese era el parámetro del ramen que quiso compartirlo contigo, y tú vas y sientes que tomaste el ramen y luego vas y cuando regresas y sabes que tu amigo se va a Tokio, le dices, mira, pero yo te voy a dar el santo grial del ramen en Tokio, que es este sitio que yo conocí. Entonces, al final, ese sitio del ramen termina convirtiéndose en la nueva Estatua de la Libertad, ¿ya? O sea, te vas, tomas la foto en la Estatua de la Libertad, vas y tomas el ramen acá, o comes las galletas de no sé dónde, y haces fila. Muchas veces se paga la fila, otras veces no se paga la fila. Yo he hecho filas muy largas que no se han pagado y he hecho filas muy largas que han sido gloriosas. ¿Cuál fue una fila larga que no se pagó? Una fila larga que para mí no se pagó, y aquí vamos a tener problemas con todo el mundo. Hay un sitio en Nueva York que se llama Katz. El famoso Katz. El famoso Katz, que es un lugar donde te venden sándwiches de roast beef y alguna otra carne. El pastrami es lo famoso. El pastrami, que se hizo muy famoso porque filmaron la escena del orgasmo fingido de When Harry Met Sally. Sí. Da lo mismo. Yo hice esa fila en el invierno neoyorquino de 2 horas. Entré, probé 2 sándwiches de pastrami distintos. A mí no me emocionó nada. Pienso que cualquier sándwich de cerdo que puedes comer en Colombia, en Ecuador o en Venezuela le da 35 patadas. Pero
y a lo que iba con el tema del el landmark para los amigos, ¿no? Tienes que ir a este sitio y tal cosa. Siento que en esa búsqueda por descubrir, que es muy snob también, igual hay un recorrido que es interesante, porque es un recorrido personal, al fin de cuentas. Que si llegas al sitio que está marcado en todas las Yelps y tal, bueno, llegaste al sitio, pero por último hubo un motivo que te hizo mover el culo a través de una ciudad que está bien. Eso ya me parece más interesante que ir al landmark típico. O sea, si tengo que elegir entre Nueva York o ir al lugar del restaurante indio que me recomendaron todos en Nueva York, bueno, prefiero que vayas al restaurante indio. Por último, la experiencia va a ser mucho más viva que tomarte una foto frente a una escultura. Pero hay otra cosa ahí, y es que no hay nada que se mantenga inamovible. Entonces, las cosas que se mantienen inamovibles en la comida a mí me generan un poco de suspicacia. Por ejemplo, el Katz, ¿no? Que dice, no, esto tenemos desde 1920 o no sé cuándo. Estamos haciendo el mismo sándwich. O sea, pero no cambiaron ni un poquito la salsa, no sé. Hace no tanto estuve en una charla con un chef peruano que se llama Gastón Acurio, que no sé si saben quién es, pero es como el santo patrono de la cocina peruana. Más allá de que porque sea buen chef o no, es un tipo que logró hacer que la imagen país gire en función de la comida, y eso es fantástico. Si han tenido la suerte de ir a Perú, sabrán que es la mejor comida del mundo. Si no han tenido la suerte de ir a Perú, habrán oído que es la mejor comida del mundo. Ahorita podemos tener esa pelea. Podemos tener esa pelea, te la banco, como quieras. Pero a lo que iba. Gastón Acurio hablaba del sincretismo en la cocina, porque esa cocina que se mantiene inamovible a mí no me interesa. Y él dijo algo que es muy lindo, con toda la cantidad de venezolanos que se han movido por el continente, ¿no? Y que están en todos lados. Él hablaba de que algunos venezolanos han llegado con su cocina a Lima, y que a él le pareció maravilloso, y yo estoy totalmente de acuerdo, el día que él se pudo pedir una arepa de ají de gallina por delivery. Entonces, el momento que él se comió una arepa de ají de gallina, él dijo, aquí hay gente que llegó de otro sitio, que encontró algo de acá y que se apropió, que es básicamente lo que pasa con todas las cocinas, ¿no? Sí, o sea, la pizza pre-Marco Polo debe haber sido un pedazo de pan y se acabó. Pero aún así tendemos a decir, no, así es nuestra tradición. Y el ajiaco, ¿quién se atreve a ponerle queso al ajiaco? No sé, no tengo idea que le ponen al ajiaco. Me explico que viene siendo la misma discusión que puedes tener con Astor Piazzolla o Thelonious Monk. Esa gente que se atreve a modificar algo que parecía inamovible y que el resultado termina siendo maravilloso. La comida es eso. Yo el ejemplo más marcado que veo de eso siempre para mí es el lenguaje, que digamos hay una gran tendencia a pensar que como la manera como nosotros hablamos es la manera correcta. Claro. Y que claro. sí es ese gran sesgo que, claro, entre más uno conoce culturas y se encuentra con otras personas y otras cosas, más móvil se vuelve esa disponibilidad que uno tiene para decir como que no. La manera como nosotros cocinamos es casi que enteramente arbitraria. Claro. Y que muchas cocinas surgen sencillamente como de cuáles eran los ingredientes que estaban disponibles y cuáles eran como los métodos de cocción que se desarrollaron y boom, y como que y se fueron refinando ciertas cosas y se fueron mejorando ciertas cosas, pero que al final del día son como unos factores que no... Aleatorios. Sí, exactamente, que no hay ninguna búsqueda de perfección real. No, claro, y igual se respeta, o sea, si vas a Yucatán y hay una señora que viene cocinando cochinita pibil de la forma que lo hacían hace 80 años y resulta que es maravillosa, yo encuentro que es fantástico, pero lo que me da miedo es ese ortodoxismo, de decir, esta es la única cochinita pibil. Por supuesto. Y cualquier otra cosa es una basura, cuando... No es tan así. Creo que lo rescatable es la manera en la que, y creo que es hacerle un eco a lo que estabas diciendo, que es como reconocer que la razón por la que es tan importante para nosotros es porque marca un lugar en nuestra vida. École. Y que ahí es cuando uno logra como conectar y que la comida se puede volver arte bajo tu definición. ¿Cuándo fue la última vez que discutiste si es que un pintor u otro pintor eran importantes? ¿Me explico? ¿Cuándo fue la última vez que discutiste si es que una cocina era mejor que otra? Para mí hace 5 minutos, digamos, pero es algo que mueve pasiones, ¿no? ¿Dónde comes la mejor arepa? Ajá. ¿Dónde está la mejor hamburguesa de Bogotá? Que a propósito es de lo mejor que se come en Bogotá, las hamburguesas. No sé por qué tienen esa pasión ustedes. A mí me parece interesante el tema de cómo defender ciertas ideas de la comida. O sea, es como, y es una defensa que siempre tiene que hacer consciente de que es una batalla perdida. Una tragedia en la que uno simplemente se tiene que meter y la tiene que repetir. Que cumple una función, al menos en
digamos, yo caso la pelea eterna, digamos, siendo de Cali, y en Bogotá le ponen al pan de bono Dulce de guayaba. dulce de guayaba, Bocadillo. bocadillo. Ujú. Y pues entonces uno un poquito se acostumbra a hacer el chiste de que eso es pues una herejía, una abominación, ¿sí? Lo peor que se le puede hacer Ujú. a esta magna obra de la cocina vallecaucana, que de pronto seguramente ni siquiera es vallecaucana, que es el pan de bono. Y uno, digamos, yo lo hago más como un performance que como cualquier otra cosa, Claro, verdaderamente. claro. No me importa que lo hagan, pero cumplí una función importante Sí, dentro de las sí, conversaciones sí. en un momento como defender cosas por el hecho simplemente de defenderlas, exacto. Como si alguien dice que como que cómo se les ocurre a los venezolanos como prostituir el ají de gallina, es como cállate, idiota. Claro. Pero en otra situación, digamos, en la que uno tal vez no está necesariamente, creo que tiene que ver mucho con poder y con la relación de poder que se está construyendo en ese momento, que alguien puede decir como, no me jodas, no me vas a quitar esto. Hace 3 días yo salí a la calle y pedí un par de pan de bonos de queso y por error me metieron De queso, uno de claro, le bocadillo. preguntan uno. A uno le toca decir, vean mi indignación enteramente performada. Y Ajá. le metí un mordisco al que tenía bocadillo y me gustó, pero enteramente siendo consciente de que si hubiera habido alguien allí presente y yo no hubiera estado solo, yo habría dicho, ese le pusieron bocadillo y me lo comí todo dichoso. Yo te quería preguntar un poco por como el balance entre snobismo y accesibilidad, que Ajá. es súper interesante como, pues sí, ambos lados son válidos. Hay un lado que es como que no, pues todo el mundo debería poder opinar sobre si un vino le gustó o no le gustó, o si esta carne le gustó o no le gustó y todo eso, ¿cierto? Y que luego está el otro lado que es como que, bueno, hay un montón de gente que se educa y entiende de esto y de lo otro y pues viene a dar unos juicios y unas opiniones de una manera pues, muy diferente. Y que es súper interesante como ese balance de que sí, uno sí gana algo al educarse, ¿no? Porque uno empieza a ver más, es como se le abren los ojos, que uno puede hacer un tour en un viñedo y ya sale como probando el vino diferente y diciendo, yo la verdad me olvidé de todo lo que aprendí la única vez que fui a un viñedo, pero que entonces esta tensión entre que sí, la comida es una experiencia tan universal y que todos podemos tener y que a veces se puede poner un poquito tensa como la conversación cuando se negocia como la experiencia de todos es válida, pero de pronto hay alguien en esa conversación que, entre comillas, sabe de X comida que estamos discutiendo. Pero es que esto lo puedes poner en todos los ámbitos de la vida, en especial en los que tienen que ver con el arte, que es tremendamente subjetivo. O sea, ¿cuántas veces te pasó? ¿Cuántas veces discutiste por una canción o por un grupo? ¿No? Y vas a ver una película, ¿no? Que llega alguien, no sé qué edad tienen ustedes, se ven bastante críos, pero digamos llega alguien de 25 años y te dice, no, es que la mejor película de la vida es El Señor de los Anillos. Y tú dices, sí está buena, pero no es Lynch, digamos. No, pero es que... Y después va a venir alguien y te va a decir, oye, Lynch está bueno, pero puta, no es Chaplin. Entonces, siempre hay alguien que vio más cine que tú, siempre hay alguien que escuchó más música que tú, que entiende más que tú, que es capaz de definir. Por ejemplo, para mí el vino, que no soy un tipo que toma alcohol en general mucho, pero a mí me das un vino en Chile, un vino de $10 versus un vino de 200 y yo no reconozco la diferencia. Para mí son vino ambos. Y alguien puede hablarte del sudor de caballo y de las notas de roble y de qué sé yo. Está bien, él lo hace. Ahora, eso no me quita mi gusto, ¿no? Eso no hace que mi relación para con ese vino sea errónea. Simplemente está sesgada por mis propias limitaciones o percepciones. Que sé yo. Cuando yo comencé a cocinar, chico, no sé, tenía 17 años, que hice mis primeros intentos en la cocina, mi plato estrella era un lenguado al horno que lo hacía con crema y orégano, que en ese momento para mí eran los sabores que yo conocía y podía unir, ¿me explico? Conocía el orégano, conocía la crema, conocía el lenguado. Unidos eran la gloria. Me das esa porquería ahora y yo probablemente vomite porque siento que son sabores que son demasiado fuertes todos y que en la combinación se matan los unos a los otros. Pero, ¿qué me vas a decir? ¿Que en ese momento yo no estaba disfrutándolo? Por supuesto que lo estaba disfrutando. No solo eso, estaba empezando un proceso que tiene que irse refinando y probablemente lo que yo ahora encuentro delicioso en 15 años, si tengo un poco de suerte y sigo vivo, lo voy a encontrar medio pelotudo, porque así somos, tenemos que cambiar, si no
si no, ¿cuál es el objetivo de estar acá? Me fascina esa tensión que hay, no sé si es deferencia o algo así, que por ejemplo, digamos, a mí, por ejemplo, en mi familia, mis tías o mis primas dirán que yo sé de cine, entre comillas, ¿no? Entonces, y yo recuerdo una vez que fue algo súper extraño que después de ver una película, como que me preguntaron si era buena. Como que no habíamos visto todos una película y me preguntaron a mí si era buena. Y yo me quedé como muy como... como que a mí me encanta que me pregunten qué pensé de una película o qué me pareció esto o lo otro, pero que me preguntaran a mí si fuera buena, yo era como, no, como, ¿qué te pareció a ti? Como, ¿qué es eso? Entonces que es súper fascinante porque como que sí hay un conocimiento que puede enriquecer la experiencia, pero Claro, que pero le... eso no obsta que el otro tiene su propia Exacto, experiencia. exactamente. ¿Te fijas? Y está bien que el otro tenga su experiencia limitada, porque incluso en la cocina, a ver, yo creo que estoy perdiendo el olfato ¿De verdad? en la medida en que pasa el tiempo. Sí, de verdad. Entonces, para mí, mi relación con los sabores sutiles Mm. es distinta a la que puedes tener tú. ¿Me explico? El otro día hablaba con un amigo mexicano y nos reíamos un poco porque estábamos haciendo un asado y pusimos un cerdo y él había traído una salsa de habanero que quedó súper rica con el cerdo y estábamos conversando del tema de la relación con lo picante, ¿no? Que tienen los mexicanos. Ujú. Y él me contaba que en Yucatán, justamente, a los niños apenas tienen dientes y pueden morder, les dan un chile habanero para que lo muerdan y para que les reviente las papilas gustativas. Y él sostenía que los yucatecos lo que decían era algo así como que, mira, ya con esto después no va a sufrir tanto de grande. O sea, porque ya le eliminaban la mitad de la lengua, se la Sí, sí, mataban sí. de niño. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Que claro, tú vas y comes comida mexicana y la comida mexicana en general no es muy sutil, en general, ¿no? Es más bien sabores fuertes, potentes, maravillosos, pero no tienen la delicadeza de un cortecito de, no sé, un sashimi, ponte tú, ¿no? Los japoneses tienen una relación con esos sabores mucho más delicada que un mexicano. No digo que lo uno es mejor que lo otro, digo que es diferente. Entonces, si llega un mexicano, un yucateco, lo sacas y lo llevas a comer un sashimi con, o sea, no sé, cualquier cosa, una ostra, no, la ostra es más fuerte, pero un shiitake tempurizado, que es en general más suavecito, probablemente no lo va a disfrutar. Entonces tiene que ver también con las experiencias personales y esas experiencias personales son tan válidas como el conocimiento absoluto. Porque ¿qué puedo decirte yo? ¿Sabes qué? Tienes que ver esta película. Llegas y me dices, no, esta es una película, es una mierda, no la entendí. Y tú dices, no, es buenísima. ¿Qué tienes que hacer? Acatar y decir, sí, tienes razón, me gustó. Y pasa exactamente lo mismo con la comida. Esto no obsta que la comida también es entrenamiento, ¿no? Entonces, probablemente la primera vez que comes anchoas no te van a gustar y en algún punto en la vida vas a encontrar que son una joya. Y yo no he llegado a ese punto todavía, sigo encontrándolas horribles, pero sé que hay mucha gente que las disfruta a concho. Me pasa con el café, yo no puedo tomar café, amo el olor. Y sé que hay mucha gente que ama el café y sé que hay una gloria ahí que yo no he descubierto. Con la cocina hay una cosa que me parece que yo por ejemplo a veces me conecto mucho más con la historia detrás de algo que me voy a comer que lo que, o sea, sí, yo como sobrepienso todo, entonces ese es un problema en la vida, pero cuando como o estoy viajando me pasa eso, que como construyo toda esta anticipación antes del evento, yo ya sé que me voy a decepcionar un poquito, pues porque ya me metí en la película, pero disfruto la película como hasta ese momento. O sea, yo sé que cuando yo llegue a Cats, por ejemplo, ¿sí? Me voy a comer el pastrami y me voy a decir, bueno, esto es un pastrami. Sí, y de pronto no me va a mover absolutamente nada. Pues ha pasado que sí me mueve, pero disfruté mucho más encontrar tal sitio después de leer yo no sé cuántas cosas, leer la historia del señor que por primera vez hizo el pastrami, de leer por qué carajos ese pastrami era tan difícil de hacer o fue tan como especial en su momento y como poder recorrer todos esos pasos y llegar, o sea, tener esa historia para contar, como me parece que muchas veces hace que la experiencia sea todo lo satisfactoria que tiene que ser, independiente de si la comida me va a saber bueno o no me va a saber bueno. Claro, por lo que vos lo que hiciste hiciste esa historia personal en ese momento. Como que solamente ganas el derecho de contar la historia como tuya cuando dijiste, yo fui al sitio en el que Balto tuvo que traer el pastrami para salvar a los niños. Como que ahora esa historia te pertenece porque fuiste. Claro, es que son los nuevos hitos culturales, que son como pequeñas medallas que uno va ganando. Y ahí es súper distinto, es súper complicado más que distinto, el poder separar
esas actitudes que uno tiene que son por esnovismo puro y aquellas que tienen que ver con la experiencia real, ¿no? Eso es muy complejo, porque todos somos víctimas de nuestra propia red social, ¿no? En donde por ahí no estaba tan bueno el pastrami, pero en la foto tú sales diciendo que fue el mejor que comiste en la tierra. Y eso ya es un problema de los tiempos que corren. Pero sí está bueno saber que eso te pasa para poder disfrutar realmente las experiencias. Y también pasa que al entregarla a otra persona, descubres realmente... A ver, me ha pasado estar enamorado de un sitio, que lo descubrí yo y me encantó y tal, y después tuve que ir con alguna otra persona y le dije, mira, vas a probar esto que es una delicia, vamos a ir, y las 7 cuadras caminando es, no, pero tenemos que probar esto, y a la medida que vas recordando, tu cerebro va diciendo, no era tan bueno. Y cuando lo pruebas, realmente era una garcha y la otra persona no es capaz de decirte que es mala porque ya venía sugestionada con que tiene que gustarle porque ya es un hito cultural. Entonces, tenemos que entender que este fenómeno de la red social, para englobar todo, que nos obliga a que nuestras experiencias siempre sean instagramiables, también nos ata un poco a esta necesidad de disfrutar a concho aquello que otros te dicen que tienes que disfrutar. Pero cuando logras zafarte de eso, ¿no? Cuando logras abrirte un poco de esta situación y logras disfrutar las cosas incluso en el no disfrute, cuando logras ir a Katz y decir, ¿sabes qué? Este pastrami vale callampa, no me quiero volver a comer. Es también una experiencia culinaria alucinante. También es algo que contar y también es una chapa que puedes ponerte, pero tiene mucho más relación con esas vivencias que has tenido. Entonces, no sé, el viajar, para mí el viajar y comer tiene un poco de todo ese gran entrevero del que hemos estado hablando, ¿no? La experiencia, la historia, el conocer, la gente que te avisó, aquellas cosas que descubriste, y tú regresas de un viaje en relación con la comida que es muy, muy rico, porque está lleno de todas esas experiencias fallidas, exitosas, dolorosas, graciosas. Una cosa que odio o resiento mucho como de la cultura fitness, por decirlo así, es la demonización de la comida. Yo conozco a muchas personas que simplemente no disfrutan comer porque se les ha llenado esa relación de tanta culpa por cuenta de como, no, es que los carbohidratos y no, es que tal cosa. Para a la larga llegar a la misma conclusión estúpida de como, ay, pues tiene que comer más o menos variedad y pues no coma tanto de esto y tanto de esto otro, pues que sí hacen daño. Porque sí me parece que no disfrutar la comida en general precisamente te previene de muchísimas conexiones que se hacen en la preparación y pues sí, en sentarse a la mesa y comer con otros o recibirle comida a los demás, como que eso no sea una fuente de ansiedad. Sí, pero esa gente conecta con otros en el gimnasio, está bien, van a sobrevivir. Lo que pasa es que, claro, que para ti, y ahí vamos de nuevo, y yo creo que los tres compartimos este asunto, para ti es tan importante que se te hace difícil concebir que esa persona necesite dejar de lado algo que para ti es tan valioso como un buen carbohidrato o una buena azúcar. O sea, para mí, no sé, por otro lado, también estamos todos sumidos en una cultura exitista donde efectivamente 3 kilos de más son terribles, te hacen sentir una culpa tremenda. Entonces, también es complicado alejarse de la culpa en relación a la comida. Pero tienes razón, uno debería verlo también como una posibilidad de autocontrol, ¿no? O sea, no tengo para qué tomarme 18 litros de helado, que es lo que yo hago generalmente. Con tomarme una copa está perfecto y así, pero a mí me pasa que soy insaciable, o sea, y no porque tenga hambre, es porque qué delicia es tener esta explosión de sabores. Pero eso de hecho me acuerda el otro día, yo cocino pero no me gusta preparar postres, como que nunca me ha llamado la atención, me parece muy engorroso, pero el otro día compré un libro de postres de este tipo de Ottolenghi, pues este chef, y en la introducción pues él hablaba un poquito de como por qué un libro de postres y le preguntaban algo así como que por qué eran todos tan elaborados. Y él decía como, para mí el problema con el azúcar en la vida moderna, por ejemplo, es que está en todos lados y está en todas partes y está en todo momento y se ha perdido como cualquier como triunfo y ritual alrededor de su consumo. Y yo hago postres elaborados para que no me coma ese azúcar con ningún visto de culpa, porque cuando me la como es porque preparé este postre extremadamente elaborado y lo logré. O sea, que verdaderamente se convierte en una celebración
Y más allá de la anécdota, te quería preguntar, ¿cuándo empezaste a cocinar y eso cómo fue cambiando tu relación con la comida, si la cambió? Yo empecé a cocinar, no sé, a los 17 años empecé a El sentir que lenguado. el lenguado y alguna otra cosilla, el lenguado es un fracaso, que debería volver a hacerlo para ver cuán nefasto era. Pero para mí, y aquí viene una comparación que hago generalmente, la cocina es igual que la ilustración en el sentido en que tú tienes ingredientes que todos son relativamente conocidos ya. Tú sabes cómo es el rojo, sabes cómo funciona un acrílico, sabes que este lápiz raya de esta forma. Y lo que haces cuando ilustras y cocinas es que tratas de combinar y de jugar con estos ingredientes que ya conocías, de manera de lograr algo que genere algún tipo de conexión con la persona o contigo mismo con la que vas a compartirlo. Para mí siempre estuvieron de la mano y siempre tuve esa relación con la cocina, que es totalmente distinto con los postres, ya que tocaste el punto, porque los postres es ciencia exacta. Claro, es química. Exactamente. La otra cocina es un juego, ¿no? Independientemente de que hay gente que tiene recetas, ponle 2 gramos de no sé qué, no sé cuánto, pero si a ti te da la gana, tienes 4 o 5 ingredientes, haces un espagueti que te puede quedar tan bueno como uno hecho con receta, qué sé yo. Fíjate, cuando vivía solo cocinaba mucho menos porque para mí el cocinar tiene el sentido de la relación, la entrega, una comunión. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Entonces, si estoy solo, prefiero ir y comerme una hamburguesa en la esquina o pedir una pizza, qué sé yo. Entonces comencé a cocinar en ese entonces. Y cómo ha cambiado mi relación con la comida me ha hecho admirar más a esa gente que tiene mayor sutileza en el manejo de los materiales y que tiene respeto por los materiales que utiliza, ¿no? Por los ingredientes. Porque por ahí uno compra lo que viene, encuentra lo que sea, mezcla como venga. Pero hay gente que realmente tiene noción de lo importante que es la cocina, no solamente en el sentido de la comunión, sino además, por ejemplo, en el sentido de la manutención de todo un medio ambiente, ¿no? De un ecosistema, de la relación con el campo, con los productores, con el clima, la cocina sustentable, que son cosas que yo no manejo, pero que admiro profundamente. O ponte tú, y esta es una discusión que he tenido 1000 veces con veganos, hay gente que trata a sus animales con un respeto que le da un sentido totalmente distinto al bistec que te comes, ¿no? Que no es una carne faenada en una granja con ganado uno al lado de otro alimentado con maíz. Hay gente que realmente trata con cariño a sus animales y los cría 12 años para poder faenarlos. Entonces, todas esas relaciones que van más allá, porque son mucho más sutiles de lo que yo tengo como relación con la cocina, me parecen alucinantes. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo me ha cambiado mi relación con la comida? Me ha cambiado porque me he dado cuenta de lo complejo que es y lo simple que es. Y lo complejo y lo simple y lo complejo y lo simple. Yo te quería preguntar por cómo esa relación tan interesante entre la cocina y el dibujo y que parece que han estado en tu vida como, sí, pues vos mismo lo dijiste, paralelas, que me hace pensar en, hay un actor que se llama Anthony Atamanek que él habla de cómo él con sus estudiantes él los lleva a cocinar, no porque eso tenga una conexión directa a la actuación o al arte, sino que por la práctica de una disciplina siempre informa a la de otra y que uno pues va entendiendo cosas sobre su propio proceso cuando uno como genera este nuevo espacio y puede empezar a ver la correlación, ¿sí? Que por ejemplo para mí, no sé, entrar en distintos espacios artísticos me ha permitido, digamos, ver como, mi impaciencia o como los momentos en los que tengo, sí, como afanes o en el que me quiero adelantar de la receta porque o por impaciencia porque quiero yo poder decir que me salí de la receta y dibujé por fuera de las líneas sin siquiera haber podido hacerlo bien la primera vez, ese tipo de cosas. Quería preguntarte como por cómo se fueron informando en paralelo o de cómo una cosa informó a la otra, qué prácticas de la cocina han informado la manera como te acercas a tu dibujo y viceversa. Yo creo que en ambos casos, y esto es absolutamente personal, me he dado cuenta de que la intuición es muy, muy importante y que la única forma de conseguir intuición es a través de la práctica. No sé si esto tiene sentido, ¿no? Porque uno tiende a pensar que la intuición es como un bypass a la práctica, como que uno, si eres intuitivo, puedes obviar años de práctica porque eres intuitivo, y es justamente lo contrario, uno se vuelve intuitivo de tanto practicar. Y yo creo que eso es lo que me ha dado la cocina y lo que me ha dado la ilustración a la cocina, digamos, saber que no es que le estoy echando esta cantidad de polvito mágico a la cocina, porque sí,
es porque ya me equivoqué 30 veces y porque lo hice bien otras 30. Yo creo que tiene que ver con eso, con entender que aquello que viene de las vísceras es simplemente producto de muchos tropiezos. Cambiando radicalmente de tema. A mí me interesa, y estoy pegado al tema de, no tanto de los viajes, pero esta idea de la comida como marca país. Ya, Porque me parece que también la comida, o sea, se ha vuelto marca país, se ha vuelto marca ciudad sí. de una u otra manera. O sea, Sí. las ciudades se venden como destinos gastronómicos. Pero y esta idea como inclusive volver un poquito al patriotismo también inclusive alrededor de la comida. Y esta idea de que como cómo se les ocurre mezclar una arepa con un ají de gallina, por ejemplo. Sí. Hablemos un poquito de eso. No sé cómo empezar. Yo verdaderamente digo, amando la comida peruana me parece deliciosa, pero me cuesta, digamos, conceder, por decirlo de alguna forma, que es la mejor comida del mundo. Y mi teoría para que me manden 10,000 correos de odio a expertosdesillon@gmail.com es que, pues, o sea, el 80% de esas cosas están ahí por una absoluta contingencia de la vida. O sea, como el pescado muy rico y fresco, pues está ahí. O sea, Sí. simplemente necesitas sacar quien lo saque. Mientras, no sé, un mole Ajá. que se demora 4 horas preparándose y que requiere una técnica y unas tecnologías como que, digamos, a mí esa parte me choca decir como que esto es tanto mejor que el otro, Ya. o sea, porque el otro es un golpe de suerte, por decirlo así. expertosdesillon@gmail.com, cáiganme los que Ya, quieran. a ver, vamos por partes. Uno, la comida peruana, y no quiero entrar a defender si es la mejor o peor del mundo, porque tendrías que competir con la italiana, la japonesa, qué sé yo, la francesa no tiene juego. No, la francesa ya salió hace rato de la eliminatorias. Hace rato, pero está la etíope, que es maravillosa, está la ecuatoriana, que es gloriosa, pero no se la conoce. En contra de lo que tú crees, mi querido Sebastián, y aquí vamos a hacer gala de las herramientas que tengo para humillarte. Me van a peinar. Señoras y señores, me van a peinar. No. Mira, el rollo con la cocina peruana es que justamente no es solamente ingrediente. Tal como tú dices, no es que qué casualidad que esté el pescado. La comida peruana es el producto del sincretismo brutal de varios grupos sociales. Estaban los indígenas que vivían en el Perú, que no era solo un grupo indígena, estaban los indígenas en la costa, estaban los indígenas en la sierra, en los pueblos originarios en el oriente, que se mezclaron con los españoles. Luego llegó una gran camada de chinos que se estableció en el Perú, y por último, un grupo muy, muy importante de japoneses. Entonces, todas estas migraciones llegaron a un país en donde sí, efectivamente encontraron, por casualidad, una materia prima gloriosa, que la tiene, como casi toda Latinoamérica. Latinoamérica es la gloria en materia prima. Por ahí Argentina no, pero ese es otro cuento. Y estos tipos se encontraron con esto y tuvieron que inventar la forma de cocinar su propia comida con estos materiales que nunca conocieron, ¿no? Entonces, los japoneses llegaron con una cultura aferradísima, dijeron, ok, puta, no tenemos este tipo de algas, tenemos esta otra, no tenemos este tipo de carne, este tipo de fermentación, vamos a ver qué logramos. Se generó la comida Nikkei, o sea, se generó la comida Nikkei, que es la comida japonesa peruana, que es muy, muy, muy compleja, muy, muy trabajada, y que no tiene nada que ver con la japonesa, ni nada que ver con la peruana. Está el chifa, que es la comida china peruana. Está la comida de la costa peruana, que es lo que todo el mundo conoce generalmente, que es el ceviche, el tiradito, que es más tirando a japonés. Está la comida de la sierra en Perú, está la comida de la selva amazónica. Entonces, es un crisol de comidas. Claro, no es la comida peruana. Es que no hay la comida peruana. Claro. Pero es que eso pasa en todos lados. No hay la comida italiana. Está la comida de Nápoles, está la comida de Milán, que no tiene nada que ver. Y aquí te voy a dar un ejemplo, porque alguna vez en una entrevista por ahí en México sabían que me gustaba mucho comer, y el periodista me dijo, y para ti debe ser muy rico estar en México, que tenemos la mejor comida del mundo. Dije, bueno, mira, para mí la mejor comida del mundo está en Perú, pero esta es fácil, la segunda o la tercera. Y él se enojó mucho, y yo no entiendo cómo puedes enojarte por ser la tercera mejor comida del mundo. No entiendo cómo puedes enojarte. Pero bueno, y aquí viene una anécdota. Llevábamos ya de viaje varios días en México, varias semanas en México. Yo, la verdad, estaba harto después de mucho tiempo de comer todos los días maíz. Estaba harto del maíz, porque llega a cansar. Entonces nos invitaron para cerrar en Oaxaca. Se había abierto un restaurante así súper duper. No era de Olvera, era de algún otro de estos chefs top. Se llama Origen.
Entonces entramos al restaurante, nos reciben a mí y a la comitiva, que éramos, no sé, 6, 7 personas, nos sientan en una mesa larga, con mucha parsimonia y una buena onda floreciente. Y la chica que hacía de capitana de la cena dice, hola, bueno, bienvenidos a Origen, estamos muy felices de tenerlos acá. Antes de nada, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna alergia alimenticia. Entonces yo levanté la mano y le dije, yo no puedo comer maíz. Y se les destruyó el menú, porque los 15 platos tenían maíz. Entonces, yo amo la comida mexicana, que no se malentienda, pero se me hizo muy gracioso que les quitas un ingrediente y se va toda la mierda. Entonces, recuerdo, hay una humorista que es fantástica, que se llama Cristina Niño de Rivera, que es mexicana justamente. Entonces ella cuenta una historia que dice que ella tenía una amiga francesa, ¿no? Y la amiga francesa le dice, Cristina, ya que estamos acá, cuéntame un poco qué rico, porque sé que la comida mexicana es deliciosa. ¿Qué es la comida mexicana? Dime algún plato que te fascine. Y dice, mira, están los tacos. Dice, ¿qué es un taco? Mira, es tortilla de maíz, con carne y una salsa. Dice, oh, maravilloso, maravilloso. ¿Qué más? Bueno, están las flautas. ¿Qué son las flautas? Bueno, es tortilla de maíz con carne y le pones una salsa. ¿Qué más? Bueno, están los sopes. ¿Qué es el sope? Bueno, es tortilla de maíz. Están los chilaquiles. ¿Y qué son los chilaquiles? Entonces, ¿qué son las gorditas? Entonces, sí pasa, el mole es la gloria. Yo amo el mole. Pero es gracioso porque después dices, no, las tostadas. ¿Qué es la tostada? Es carne con una tostadita de maíz. Entonces, no quiero pelear y aquí uno puede entrar a picar justamente en lo que tú mencionabas, Sebastián, que es este patriotismo pelotudo por la comida, ¿no? Porque no, yo creo que no tiene sentido. La comida es maravillosa y es una entrega, no es un quitar. No es que yo te quito a ti el título de nada. Yo digo lo de Perú porque sé que causa escozor, pero es más lo del pan de bono ¿cómo se llama el dulce de guayaba? Con bocadillo. Con bocadillo, que tengo que decirlo solamente como un performance. Me gustaría que habláramos un poquito de la comida callejera. Ya. Creo que la imagen con la que hemos estado trabajando un poquito ha sido como la imagen de la alta cocina o de ir a un restaurante y probar ciertas cosas, pero además de la comida callejera. Es que es deliciosa. Para mí la comida callejera es la gloria. Ahora, no es comible en todos lados. O sea, por ejemplo, en Ecuador yo como mucha comida callejera y después pago las consecuencias. Pero Corea es el país de la comida callejera. O sea, Corea, México. México es la gloria suprema. O sea, para mí no hay nada mejor que ir caminando 7 cuadras y parar 18 veces a comer tacos al pastor en Ciudad de México, que es la gloria. Entonces, la comida callejera es lo alucinante justamente de la comida callejera es que es un poco ese sobrevivir de las ciudades, ¿no? Es ok, no tengo para establecerme en un sitio, pero sé hacer esto y sé hacer solamente esto, entonces voy a hacerlo, ¿no? Y eso es lo maravilloso, que de repente los lugares de comida callejera son un plato que lo hacen muy bien, que son los que les va bien, y es eso, no necesitan pirotecnia, no necesitan llamarte la atención con cosas elaboradas. Y aún así hay lugares que son muy famosos, o sea, en Perú en Lima hay un lugarcito de este porte callejero que la gente hace fila para comer anticuchos de corazón. En Portland hay un espacio donde se ponen food carts que entran, no sé, 80 food carts donde cada camioncito tiene un solo plato. Y es fantástico. Entonces, yo soy muy pro comida callejera, pero también debo admitir que donde he tenido más reto ha sido en lugares con comida callejera. O sea, donde me ha costado más. Porque yo en algún punto también decía, yo como lo que se me ponga al frente hasta que llegue a Japón. Y donde te das cuenta que realmente no comes todo lo que se te pone al frente. O por lo menos yo no. ¿Platos como qué? Había un plato típico que eran, le sacaban las entrañas a la anguila y las fermentaban por muchos, muchos días. Entonces, cuando tú veías un puesto de esos, lo olías a 4 cuadras a la redonda y veías que los tipos comían y después el tipo olía 4 cuadras. Entonces, era muy fuerte. Olía y sabía, no sé si sabía en realidad porque no lo probé, pero debe haber sabido exactamente lo que olía. Y cuando te digo entrañas de anguila fermentadas,
huelen exactamente lo que te estás imaginando. O sea, es que ya me habías perdido cuando dijiste entrañas de anguila y luego me perdiste otra vez. Sí. Pero a mí, a la apreciación por como lo fermentado me parece que ya es como otro nivel de sensei en como el disfrutar la comida. El cinturón negro. Pero ponte, en Corea se comen muchas cosas fermentadas. Sí, pues el kimchi El es kimchi es fermentado, por fermentado. ejemplo. De hecho, exacto. perdón, en Corea no existe desayuno, cena y almuerzo. O sea, que tú comes lo mismo a la hora que sea. Mm, Y tienen una costumbre que es maravillosa, que tú tienes el plato principal, que es cualquier cosa, y te dan banchan. El banchan son como platitos con cosas, básicamente. Kimchi fermentado, nabo fermentado, pedacitos de pescado, qué sé yo. Tienen 900 tipos de banchan. Y muchos de esos son fermentados y muchos son muy picantes. Entonces, yo alguna vez averigüé qué tan alta era la incidencia de cáncer gástrico por la cantidad de... Y justamente lo fermentado les permite a ellos tener una flora bacteriana muy, muy sana. Oh, Entonces, wow. su sistema digestivo es fantástico. Lo que me parece interesante es de nuevo, este tránsito como en cosas que antes, de las que antes se renegaba en la... Y aquí yo estoy creando obviamente una categoría como de la alta cultura que seguramente no existe y simplemente me sirve a mí para decir estas cosas, pero como antes era como, no, la comida callejera no es comida, no la vamos a considerar en los circuitos de como la alta cocina, y ahora volvemos a... Es como que todo el mundo dice, no te conectas con lo auténtico de un sitio si no probaste la comida callejera. Pero es que también es súper, es que que todo el tiempo te están contando estupidez. Por ejemplo, cuando vas a Nueva York y dices la comida callejera neoyorquina, conocida por todo el mundo, ¿no es cierto? Cuando te comienzas a hacer un registro, yo no soy experto ni mucho menos, pero de cómo ha ido evolucionando la comida callejera en Nueva York, tú ves que en los 40 y 50 la comida callejera era el hot dog, ¿no es cierto? Después del hot dog llegaron los inmigrantes, no sé, árabes, y comenzaron a hacer la comida halal. Entonces el arrocito mezclado con pollo, que después llegaron los etíopes o qué sé yo, y a ese arrocito le mezclaron con otra cosa. Entonces tú ahora vas a comer comida callejera en Nueva York y, a ver, más bien, si agarras un neoyorquino de los años 40 que comía comida callejera y lo pones en Nueva York ahora, no va a entender nada. Y eso es lo alucinante de la comida callejera, que responde a lo viva que está la ciudad. Hace no mucho estaba en una convención, para colmo, como karma, mi estómago es muy delicado, es una desgracia, es una mierda, literalmente. Entonces, estaba yo en una convención en la Comic Con en San Diego, y cada vez que salía de la conferencia, como estaba al lado de Tijuana, había un montón de mexicanos que cruzaban la frontera con unos carritos de supermercado que los habían convertido en parrillas. Entonces tenían abajo un carbón caliente, una plancha, y en esa plancha cocinaban chorizo a un lado y al otro lado cebolla con cositas ricas fritas en la grasa de ese chorizo que iban soltando. Entonces estaban todo el día reciclando la grasa del chorizo, cocinando más chorizo, cocinando más cebolla, y en algunos le ponían un poquito de chile. Y cada vez que yo pasaba, ¿vieron cuando duele acá abajo de las orejas de la cantidad de saliva que produces al oler algo? Yo pasaba y me dolía acá porque decía, Dios mío, esto huele como los dioses, porque era el 101 del ricolor, ¿no? Aceite, friendo ajo y cebolla. Ya con eso cualquier casa huele a los dioses. Entonces tú pasabas por estos puestos de los mexicanos cocinando esa porquería, te la servían en un pan, era como una especie de hot dog, choripán mezclado con taco, era una cosa rarísima. Y el último día yo dije, ¿sabes qué? No puedo más, voy a comer esta porquería porque aquí me voy corriendo al hotel y me importa un carajo lo que suceda con mi vida. Y lo probé. Y cuando lo prueba, se me vino a la cabeza todo eso, efectivamente. Me supo a taco, me supo a Argentina, a Latinoamérica, me supo a hot dog, me supo a grasa, me supo a calle, me supo a gloria. Entonces, hablando de esta alta cultura, ¿no? Yo creo que hoy en día esa alta cultura incluye estas experiencias. Vieron como hace unos años el tener plata se demostraba con yates, joyas. O sea que eso ya no cuenta. Yo creo que ahora la gente, que esto es muy snob, demuestra su dinero a través de su cultura. Esto es muy loco, pero no sé si se han dado cuenta ustedes. Ahora, mientras más dinero tienes, tu ostentación ya no tiene que ver con qué abrigos
conversaciones, esa experiencia única que tuviste cuando una pareja de berber te cocinó un cuscús en un atardecer en el Sahara, esa es la puta experiencia que te venden como demostración de su éxito. Y un poco de eso nos chorrea a nosotros también, ¿no? El poder decir, ¿sabes qué? Yo me comí ese chorizo en San Diego, pero al mismo tiempo, ¿qué puedo hacer? ¿Dejar de comentarlo porque sé que es muy profundamente snob? No, es una vivencia que tuve, puta, tengo la suerte de que no se gana como ilustrador, pero te invitan a todos lados y eso es fantástico. Entonces, puedes permitirte ese tipo de cosas, pero tiene que ver, claro, es verdad lo que dices vos, Sebastián, es muy heavy porque siempre está esa dicotomía de esto es cultura o es esnovismo o es para el resto o es para mí o el vino estaba rico o tengo que decir que estaba rico. Y el mito, y a mí me raya el mito, la verdad. O sea, además de esa dicotomía, a mí personalmente el tema de que tantas de estas cosas simplemente es como el compromiso que tenemos con la ficción Sí. de algo y de un Con un sitio relato y que de te un cuentan grupo. y terminas contándotelo, Exacto. sí. ¿Pero te ha pasado a ti que con algo que porque lo dijiste un poco, de cuando ibas haciendo la fila y que llegabas de una excepción? ¿Cuál es esa caída más fuerte que has tenido desde el mito a la realidad? Es Yo que yo tengo creo una. que sí, Alejandro, hágale. Pues no sé si es exactamente eso, pero digamos como que yo consideraba mi experiencia de la comida mexicana muy auténtica. Yo estudié en San Antonio, Texas, donde hay una población inmigrante mexicana enorme. Exacto, ya sabes para dónde Sí, va. Yo estaba comiendo Tex-Mex. sí, Entonces, pero yo lo sí. sentía muy auténtico porque la señora que me estaba sirviendo hablaba en español y todo el mundo hablaba en Claro, no, y español y era además así. probablemente era mexicana pura, de toda cepa, Exacto. pero ella tiene que sobrevivir, entonces tiene que adaptarse a gustos, mira, viste que ahora está muy de moda esta televisión ambient, ¿no? Que como que tú la pones y estos documentales así como que son muy livianos, que, pero que son lindos, tienen buena fotografía, pero te hablan de cosas autóctonas. Hay uno que se llama Crónicas del Taco. Ujú. Las Crónicas del Taco, que está muy bien, está chistoso. Hay una parte que me parece lo mejor del documental, que ellos van no recuerdo si es a San Antonio, algún lugar en Estados Unidos, a probar los tacos de carnitas. Y vieron como que el taco hablaba en primera persona, ¿no? Y hay una parte que comienza a hablar, no, sí, aquí las carnitas las preparan, para aquí, para acá, con pim, patapán, está muy bueno, no sé qué. Bueno, más allá de la frontera, más que tacos, son buenas intenciones. Eso dice el taco. Entonces, para mí nada marca más lo que pasa con la comida mexicana que esa frase. Yo no he logrado comer comida mexicana que se acerque a la mexicana fuera de México. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, sí, y peor San Antonio. O sea, en San Antonio comen taco crocante, digamos. Es como... No, yo insistiré por siempre de que en Tacos el Regio se hacía un taco lo más cercano posible. No, mentira, yo qué vas a ver, yo no estaba en México. Eran grandes tacos, eso es de lo único que tengo certeza. Y que, Sí, pero es que una cosa no quita la no, por otra. Si tú supuesto. puedes comer Y que era grandes... el sitio a donde yo fui tantas veces con amigos y que para mí Tacos el Regio era un lugar sagrado porque era el que abría a la 1 de la mañana cuando estaban saliendo del sitio de strip dancing masculino porque estaban al lado del sitio. Entonces uno salía a ver las señoras que estaban saliendo de ver hombres bailar y esa era como la experiencia y comerse el mejor taco de carnitas que yo me he comido. Claro, era un cougar hunting. Mira, pero si al final es esto. Yo cuando era chico y tenía todos estos tíos que eran muy hippies, yo crecí amamantándome con música de Mercedes Sosa, ¿ya? Y para mí, gracias a la vida de Mercedes Sosa, era la gloria. Estoy hablando cuando era muy chico. Y en algún punto escuché Gracias a la vida de Violeta Parra. Y dije, ¿qué es esta mierda? Esta vieja no tiene voz, pero cómo destruye esta canción de Mercedes Sosa. Y tiene que ver con que hay experiencias que te hacen apreciar algo. Y para ti el taco del Regio es maravilloso. Puede que tú llegues a México y Sí, que sí, sí. encuentres que ningún taco se le acerca y está bien y es real y los mexicanos se van a enojar, pero para ti es así porque la experiencia culinaria es personal. Mont, si alguien quiere, no sé uno cómo acercarse más a la comida, es decir, algo que nos envuelve tanto, cómo pensar más en esa experiencia o enriquecer esa experiencia,
hay, yo qué sé, libros o prácticas que vos hagas en torno a la comida o documentales o cosas a las que podamos apuntar a los oyentes que hayan quedado picados por esta idea de cómo enriquecer esta relación con la comida? ¿A dónde los apuntarías? Yo diría que un gran ejemplo es lo que le pasó a Sebastián, que comía solo nuggets de pollo y ahora se come lo que le pongan al frente. Creo que uno tiene que tratar todo el tiempo de ir estirando sus gustos, como de obligarse a probar cosas nuevas, no una vez, no 4, 5. Liniers dice algo que es muy lindo, y él dice que su meta en la vida es que le guste todo, en términos de la comida. Que me parece que es un poco difícil, pero en su intención hay mucha riqueza, digamos, ¿no? Porque yo ya tengo cerrada en mi cabeza varias cosas que sé que no van, pero por ahí, si por último lo dices, aunque no lo quieras cumplir, si ¿sabes qué? Ok, yo recuerdo la primera vez que comí sushi, rolls, ni siquiera sushi, los rolls californianos. A mí me dio arcadas, y recuerdo que un día, un mes después, me desperté diciendo, ¡oh, quiero esto! Me explico, a veces uno no sabe cuándo te van a explotar no sé si a ustedes les pasó alguna vez que comieron algo que no les gustó y que un tiempo después dijeron, Los champiñones. los champiñones. A mí decía, a mí los champiñones no ni a bala. O sea, ya después cuando ya comía más cosas. O sea, nunca me voy a aguantar los champiñones. Y hoy en día es como, las posibilidades son infinitas. El universo está lleno de hongos maravillosos y como hay... Exacto, si la gente dice que hay que tener todos los Pokémon, yo quiero probar todos los hongos Sí. que hay. Bueno, hay algunos que son complejos, ¿eh? Aquí muere gente por hongos. Sí, o sea, mientras se pueda y con las guías necesarias. Exacto, pero yo creo que esa es la invitación. Como, ¿sabes qué? Arriésgate un poco, porque y si vas de viaje, poco esto yo creo que todo el mundo lo hace de una u otra forma. Atrévete a probar. Claro que y creo que lo bonito de esta obsesión es que es inevitable y todos lo hacemos, entonces Sí. realmente requiere muy poco. Para mí era, digamos, un esfuerzo consciente que yo empecé a hacer, era como a intentar evitar en lo posible no pedir lo mismo cuando iba a mi restaurante que me gustaba. Claro. Sencillamente por esa variedad. Como que ya hay un restaurante que me fascina y me pasa mucho que mi plato favorito fue el primero que pedí porque me quedó gustando y lo seguí pidiendo. Claro, es así. Entonces yo era como, no, pues voy a ir a mi restaurante favorito y pedir un plato diferente al que pido todas las berracas veces. Y ya solamente con ese cambio se van abriendo puertas. Es verdad. Y eso pasa mucho. Ahora, es gracioso porque ustedes me invitaron así como, ¿qué cosa rara tienes? Y en realidad la cosa rara que tengo o la obsesión que tengo la compartimos con el 99% de la gente, excepto la gente fit. Espero algún día poder que comamos juntos. De acuerdo, comida peruana. Ojalá. Bueno, Diré, yo no he probado mucha comida peruana, me han picado la curiosidad completamente y creo que lo próximo que voy a hacer es correr. No, ve, yo he hecho el tour, o sea, yo te lo digo, obviamente es que esto, de nuevo, esto es como decir que el pan de uno no se lo den a uno con bocadillo, o sea, yo reconozco la enormidad de la comida peruana, o sea, es deliciosa. Pero es como esa pelea que es... hay que darla. Hay que darla. Sí, lo mismo yo. Es que la gente no puede andar diciendo eso por el mundo. Estoy de acuerdo. Como te digo, es un performance, hay que hacerlo. Pero es lindo que todos coincidamos en que los franceses ya se quedaron fuera. Es que los franceses no se pusieron al día, o sea, no se pusieron al corriente con lo ya demás. no es necesario podrir todo, amigo francés. Monte, esta recomendación te la hago muy personalmente porque sé que te va a encantar. Hay un comediante que se llama Gary Goldman o Gary Goldman en Netflix. Ya. No sé si todavía está el especial, pero el man pasa la mayoría del tiempo hablando de comida y el man en un momento habla de cómo los griegos por miles de años nos dieron la matemática y la física y la astronomía y todas estas cosas. Y el tipo dice, pero realmente como que la han dejado caer porque por los últimos 1000 años han estado refinando la ensalada. Y lo han hecho muy bien, pero realmente hay que diversificar ese portafolio. Y como que algunos están trabajando en el yogur, pero como que hay que abrirlo más de allí. Es verdad, porque además son 5 ingredientes la ensalada griega. Sí. A mí me encanta también, no creo que sea él, pero que dice que lo maravilloso de la comida es que muchas veces tenía que ver con que la gente le tenía confianza al ingrediente. Entonces como que llegaba alguien y decía, esta leche se pudrió. Pero ¿sabes qué? Voy a darte una oportunidad, sigue pudriéndote. Y así llegaron al queso, ¿te fijas? Entonces...
Yo recientemente he estado fascinado con cómo llegamos tanto al pan y las cosas horneadas. O sea, es un proceso tan largo y tan complejo. ¿Sabes cuál es lo que hizo? El arroz. ¿Quién cogió uno de esos granitos duros y dijo, seguro si lo hierves 20 minutos en agua, esto va a quedar bueno? Sí. Ay, Dios. Los granos y nos dieron la civilización. Nos dieron la civilización. Así Sí. como- Grandes los cereales. Salud por los cereales. Bot, si alguien te quiere seguir a vos y a tus proyectos, ¿en dónde te ponen? No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. Lo escucharon aquí. No lo busquen, no lo piensen, No, no lo no me mencionen, busquen. no le gasten el No me nombre. busquen porque me van a encontrar. Sebas, si a nosotros nos quieren encontrar, ¿a dónde lo encuentran? Yo les tengo que decir los nombres porque no nos llamamos igual. Entonces, si nos tienen que buscar como yo les digo, estamos en Twitter como @expertosillón, en Instagram como @expertosdesillón y todas las peinadas que me quieran pegar sobre la comida peruana, su defensa del pan de bono con bocadillo, la pueden hacer en expertosdesillón@gmail.com. Mont, mil gracias, qué gran conversación. Muchísimas gracias. Gracias por tenerme acá. Me inviten de nuevo para hablar de alguna otra obsesión. De lo que sea. Y nos vemos pronto. Nuestra música es de Juan Esteban Arango. Nuestro logo es de Sebastián Márquez. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios. Yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona y esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima. 1:29, malditos.